Hola, amada Hola a iglesia, ¿cómo estás? Amigos que se conectan de diferentes partes, Buenas noches. que nos siguen a través de Iglesia Conquista. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás aquí en esta noche conectado. Y los que van a ver la transmisión, en la grabación, pues también. Bendiciones a todos, espero que estés pasando un excelente viernes. Este viernes es un viernes especial, es un viernes que Dios preparó para hablarte. Es un viernes que Dios preparó para manifestar su gloria. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que estar viviendo en cada momento y en cada día. Cuando nosotros creemos lo que Dios habla de nosotros, realmente estamos abriendo nuestro corazón, disponiendo nuestro espíritu, disponiendo nuestra fe para vivir una realidad que va de acuerdo con la verdad de Dios. Algo que me hace mucho eco en mi corazón es el saber que hay una realidad y hay una verdad. La realidad que puedes estar viviendo es pasajera, es transitoria. A lo mejor estás pasando alguna situación difícil, esa es una realidad. Pero la verdad es lo que Dios habló. Dios dice: yo soy tu sanador. Esa es la verdad, que Él te ha sanado. Él es tu proveedor, Él es tu paz, Él es quien guarda tu vida, Él es tu reposo, Él es tu escudo, Él es tu fuerza. Eso es la verdad. Entonces, cuando nos sentimos desanimados o tristes o angustiados, esas son realidades, pero la verdad es lo que vivimos en Él. La verdad es lo que se manifiesta de parte de Dios en nosotros cuando activamos nuestra fe y creemos lo que Él habló para nuestras vidas. Entonces, te doy la bienvenida a esta transmisión. Aquí está mi esposa Elizabeth y le damos muchas gracias a Dios porque estás conectado en esta noche. Queremos compartir contigo una palabra que es para nosotros, ha sido algo determinante y algo que nos ha ayudado a tener mucha dirección, y se trata de los acuerdos. Los acuerdos son fundamentales para nuestra vida, los acuerdos son fundamentales para tener dirección, para tener paz, y de eso vamos a hablar en esta noche. Así es, el poder llegar a acuerdos como matrimonio es lo que ha marcado cada decisión que tomamos. Incluso las experiencias que hemos vivido han sido también marcadas por los acuerdos a los que llegamos. A veces tomamos acuerdos que nos llevan a una mala decisión. Nadie está exento de equivocarse, pero aún así tenemos un Dios que nos ha permitido enderezar lo torcido y llegamos a acuerdos diferentes en donde la bendición de Dios se muestra. Así es, ahorita mencionabas algo que es importante. ¿Por qué? Porque en todas las relaciones, en todas las personas, en todas las familias, hay situaciones favorables, situaciones difíciles, pero en cada una de ellas vamos aprendiendo. Y no quiere decir que Dios te enseñe a través de las circunstancias malas o las circunstancias difíciles. No, Dios te enseña a través de su palabra. Pero a veces necesitamos entender las cosas, ahora sí que en carne propia, para poder determinar con sabiduría qué es lo que estamos haciendo o qué debemos hacer, y alumbrar nuestros sentidos espirituales, nuestra vida, para ver qué es lo que está pasando. Y decías, hemos tomado decisiones equivocadas, pero hasta en eso hemos estado de acuerdo. Entonces, cuando estamos de acuerdo, e incluso en situaciones para situaciones difíciles, ya no es como que fue tu culpa o fue mi culpa, sino que los dos tomamos una decisión, y entonces los dos buscamos una salida, los dos buscamos el poder retomar el camino, volver a tomar la dirección correcta, y en eso se basa la paz que hay en una relación. No solamente en una relación de matrimonio, una relación de pareja, de novios, etcétera, se necesitan acuerdos. Acuerdos se necesitan en todas las situaciones de nuestra vida. Hay un acuerdo, por ejemplo, cuando entras a un trabajo, tú firmas un contrato en donde tú estás de acuerdo con las normas y las políticas de la empresa, en un horario, en un salario, en prestaciones, y ahora sí, como quien dice, te leen la cartilla y tú dices, estoy de acuerdo, y firmo.
Entonces tú ya no le reclamas a tu jefe o a tu patrón o como le quieras llamar, o la empresa, por algo que no te están dando cuando tú firmaste por ciertas características que están bajo un contrato con el que tú estás de acuerdo. Entonces el empleador está obligado a cumplir con eso y tú estás obligado a cumplir con tu parte. Entonces ahí se establece un acuerdo. Se establece un acuerdo ahorita con la situación que estamos viviendo, un acuerdo de estar en casa, de no salir solamente o salir solamente con las situaciones, lo necesario, etcétera. Y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en las políticas que establece el gobierno. Estamos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto intermedio en donde se busca el beneficio de una persona y de la otra. Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Recuerda que cada uno de los temas que compartimos queremos que sean prácticos, que sean útiles para tu vida y que los puedas compartir con personas que amas. Entonces, dice la Escritura en Mateo 18:19, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué importante es que sepamos que hay, ahora sí que el 1, 2 y 3 de los resultados que podemos obtener en base a un acuerdo. Dice primero que si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les va a ser concedida. También hay otra escritura que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si uno quiere ir para el norte y otro quiere ir para el sur, ¿cómo van a avanzar? Entonces, un acuerdo te ayuda a establecer paz. Paz en el ambiente, paz en el entorno en el que estás viviendo, para que puedas, las decisiones que vayas tomando vayan generando en tu vida un avance. Dice aquí que cuando estamos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Entonces, Dios no está ajeno a nuestras necesidades ni a nuestras situaciones de familia. Pero sí es importante que tú te pongas de acuerdo primero con la persona que puedes ver y también con la persona que no ves. Es decir, con tu Padre que está en el cielo, con nuestro Dios que está en nuestro corazón. Que nos pongamos de acuerdo para que las cosas puedan tener un resultado como lo estamos esperando y como también Dios lo diseñó para nosotros. Fíjate, el considerar a Dios en todas las cosas que haces es algo maravilloso, porque Dios tiene una perspectiva siempre desde arriba. Entonces, cuando tú te pones de acuerdo con tu pareja o con alguien, Dios ya sabe cuál es el resultado de ese acuerdo. Dios ya sabe si ese acuerdo va para bien o va para mal, si ese acuerdo es el correcto o el necesario incluso en el tiempo. Entonces, recurrir a Él y preguntarle a Él, a tu Padre, acerca de este acuerdo, Él siempre se va a encargar de confirmarte si ese acuerdo es correcto y si ese acuerdo te va a llevar al resultado que tú esperas. Porque podemos llegar a acuerdos y en base al acuerdo uno toma acciones, pero a lo mejor esa acción que tú quieres tomar no es la necesaria o la correcta para el resultado que quieres obtener. Entonces ir a papá, ir a Dios, te va a dar esa perspectiva desde arriba para permitirte saber si eso que estás haciendo es correcto o no. Si no eres, esto para los hijos de Dios debe ser muy básico el ir a Dios siempre y consultarle a Él todas las cosas, todas las decisiones que tomas. Si tú no te consideras hijo de Dios o no conoces a Dios como papá, yo te invito a hacer este primer acuerdo con Dios como papá y llegar a ese acuerdo de que Él entre a tu vida y entonces tú ser esa unidad con Dios, para que entonces los acuerdos que tú hagas a partir de ese momento puedan llevarte a un resultado excelente. Los acuerdos, por ejemplo, hay acuerdos que tomamos como un horario en cuanto a las rutinas que tenemos como familia. Por ejemplo, cuando te levantas, cuando los niños iban a la escuela,
los niños se levantan, quién hace el desayuno, quién viste a los niños, quién los lleva, quién les prepara el lonche, etcétera, etcétera. Podemos llegar a un acuerdo para hacer más sencillas las situaciones. Podemos llegar a un acuerdo para que la carga no sea pesada. Pero todo eso se tiene que hablar. Los diálogos nos ayudan para poder entendernos y poder llegar a esa comprensión en buscar el bien común. El bien común tiene que ver con lo que estamos disfrutando como vida. Por ejemplo, yo cuando le pedí matrimonio a Eli, yo le pregunté, ¿te quieres casar conmigo? Y ella me dijo, sí. Entonces ya estamos de acuerdo en que vamos a vivir una vida juntos. Entonces, en base a ese acuerdo, yo hice un compromiso o compromisos hacia ella que iban a depender de mí. Ella hizo compromisos hacia mí que iban a depender de ella, pero los dos estábamos de acuerdo en vivir una vida juntos. Ahora, hay diferentes tipos de acuerdos y diferentes magnitudes, pero cada uno de ellos es importante. Por ejemplo, te decía de los horarios y las rutinas. Hay otros acuerdos, por ejemplo, en cuestión de finanzas. En cuestión de finanzas es importante llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque si tú puedes ver cómo es que son tus ingresos y cómo son tus egresos, puedes saber si es conveniente o no es conveniente hacer compras, hacer gastos, etcétera, etcétera, o qué vamos a hacer para salir adelante. Ha habido situaciones en las que, por ejemplo, que hay deudas, ¿cómo le vamos a hacer para pagarlas? ¿Cómo vamos a organizar nuestros gastos? Y en eso tenemos que ser también respetuosos de las decisiones que se tomen. ¿Por qué? Porque, oye, sí, ahorita en ese tiempo vamos a dedicarnos a pagar estas cosas. Pero de repente digo, no, mejor vamos a comprar. Y de repente ya rompí con el acuerdo. Entonces el acuerdo que habíamos llegado de alcanzar metas se rompió por una indisciplina de parte mía. Y entonces el resultado ya no se alcanzó como lo esperábamos. Yo creo que eso del acuerdo en las finanzas es uno de los temas más delicados en los sí. matrimonios. Hay matrimonios que no se ponen de acuerdo, sobre todo cuando el esposo es el que trabaja y la mujer se queda en casa. Y yo creo que tiene también mucho que ver con la cultura mexicana acerca de que le toca a la mujer estar en la casa y al hombre salir. Pero aquí la cuestión es que los hombres luego dicen, o las mujeres que trabajan, ¿no? También, y que el esposo no trabaja o no tiene un trabajo fijo, es mi dinero o es el dinero que yo pongo y como quien dice, como yo lo trabajé, pues yo tomo la decisión sobre el dinero. Financieramente yo soy contadora, entonces yo sé que es 1 más 1 es igual a 2, entonces tengo todo muy calculado, lo entiendo. Pero en lo espiritual tiene una consecuencia. Tú tienes que saber como varón, tú lo sabes, tú dilo mejor, como varón, o como proveedor del ingreso fijo en la casa, como quien dice, que ese dinero que entra a través de tu salario a la casa es de la casa en general, no es que tú tengas más autoridad sobre ese dinero. ¿Por qué? Porque si tú eres de los que yo me salgo a trabajar para que mi esposa se quede en casa, tú tienes que estar bien consciente que esos hijos que están en casa con tu esposa son tuyos también. Es tu responsabilidad como papá educarlos, tratarlos, bañarlos, vestirlos, cambiarles pañal, todo es igual la misma responsabilidad como papá. Gil como papá es excelente. Y él se encarga de las niñas, las peina, las baña, o sea, hace todo, y lo hace por gusto, porque a él le gusta, porque él entiende, y lo ha platicado varias veces, la importancia de como papá marcar la vida de los hijos. Entonces, lo que ella hace en el tiempo que tú estás trabajando es parte de tu trabajo también en la casa. Entonces, digamos que están dividiendo el trabajo. Por lo tanto, el sueldo que ingresa es también de ella, porque los dos están trabajando al mismo tiempo en diferentes áreas de la casa, pero al mismo tiempo están trabajando. Ahora, hay mujeres que lo abusan y, como dices tú, se compran la bolsa carísima, los zapatos carísimos, y eso tampoco está bien, porque tienen que ver en general la necesidad del hogar. Y ver de una forma desde la autoridad, es que Dios le dé la autoridad al hombre, no al varón. Es diferente. El hombre somos
mi esposa y yo, la raza humana, por así decirlo, el hombre, varón y mujer. Entonces, cuando la autoridad es ejercida como un gobierno, tiene la función de edificar, tiene la función de levantar, de construir, de afirmar, de consolidar aquello sobre el cual se ejerce esa autoridad. Entonces, esa autoridad no es solamente mía, es también de mi esposa. Los dos compartimos esa autoridad y los dos edificamos un hogar. Entonces, cuando hay un acuerdo en función de la autoridad que Dios nos ha dado como matrimonio, como parejas, como personas, esa autoridad tiene la finalidad de edificar una familia. Entonces, la importancia de los acuerdos en nuestras vidas es que los acuerdos van a generar paz en una relación, en un ambiente, en un entorno. Van a traer y marcar una dirección hacia dónde vamos, cuáles son nuestras metas, qué es lo que yo voy a ver al final de los acuerdos que estoy tomando con las personas. Recuerda que los acuerdos se necesita por lo menos 2 personas. Entonces, también en esos acuerdos entran mis hijas. ¿Por qué? Porque ellas y yo y nosotros nos ponemos de acuerdo en a qué hora se van a dormir, a qué hora se van a bañar, a qué hora es la hora de la cena, a qué hora es la hora de la comida, y ellas están ordenadas en esos acuerdos. ¿Por qué? Porque ellas están siendo educadas por nosotros y entonces están siendo edificadas. No toman las decisiones ellas en base a nosotros. Nosotros tomamos las decisiones con ellas en base a la autoridad que tenemos. Entonces, los acuerdos marcan esa dirección y los acuerdos generan provisión. Ahorita que veíamos en este versículo dice que si nos ponemos de acuerdo 2 o más personas sobre cualquier cosa que pidamos, Dios va a cumplirla. Entonces, los acuerdos generan provisión y generan también la manifestación de la presencia de Dios. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, de Jesús en medio de nosotros es algo hermoso que podemos disfrutar cuando hay esos acuerdos. Cuando no hay fricciones que rompan con la armonía de una casa, de un hogar, de una familia, de padres e hijos. La presencia de Dios se puede disfrutar, se puede vivir, se puede contemplar, se manifiesta en cada momento. Nosotros hemos visto la manifestación de la gloria de Dios en su provisión, en su fidelidad, en su reposo, en todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Yo que tengo un negocio, ella que trabaja en una empresa, hemos visto la fidelidad de Dios y cómo Dios se muestra, y hemos tenido la oportunidad de bendecir personas, de ayudar personas, porque Dios se muestra en nuestras vidas, así como se muestra en tu vida. Entonces, todo acuerdo que tú hagas con Dios primeramente, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, van a traer bendición para la vida tuya y la de las personas que te rodean. Así es. En todo lo que hagas, también de la mano de Dios, Él te va a bendecir y Él te va a prosperar. Yo creo que la primer persona con la que te tienes que poner de acuerdo, o en la que tiene que haber un acuerdo, es en ti. Todo tu ser tiene que estar de acuerdo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo tienen que estar en un mismo acuerdo. En ese acuerdo de buscar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, las decisiones sencillas, obviamente no oramos y no le decimos, Dios, dinos qué hacemos de desayunar para las niñas. O sea, ese tipo de cosas no necesitas orarlas, porque el mismo Dios de orden que ya habita en ti y que habita en tu casa te va mostrando cuáles son los acuerdos que tienes que llegar. Pero en cada acuerdo hay un respeto el uno hacia el otro. Tiene que haber un respeto de ti hacia tu trabajo y de tu trabajo hacia ti, con tus papás. En los acuerdos a los que llegues tienes que valorar a las personas que son parte del acuerdo, como su forma de pensar y su forma de sentir, y valorar el acuerdo. Si ya llegaste a un acuerdo, como dice Gil, no hay que violentar el acuerdo, porque el respetar el acuerdo trae también bendición. Entonces, el resultado de los acuerdos es paz, dirección y provisión. Pudieras encontrar muchos resultados más y muchos beneficios más de los acuerdos, pero te dejo estos 3. Los resultados de los acuerdos: paz,
provisión, dirección. Entonces, son importantes los acuerdos, son importantes el que tú te dejes guiar por Dios en ponerte de acuerdo con las personas, con tus pastores, con tus líderes, con tus hermanos, con tus amigos, en ponerse de acuerdo. Y en todo eso va a haber bendición para tu vida. Entonces, te dejamos con este tema, te dejamos con estos pensamientos, estos conceptos, y creemos de verdad que Dios te va a ayudar en cualquier situación que estés pasando el día de hoy. Recuerda que una realidad no es la verdad. La verdad se sobrepone a las realidades que podamos estar viviendo el día de hoy. La palabra de Dios es verdad y la verdad te lleva a libertad. Entonces, cualquier situación, llévala a la verdad que es Cristo y experimenta de parte de Dios su persona, su presencia, su amor, para que puedas experimentar ese gozo que Dios tiene para ti. Queremos despedirnos y orar por ustedes. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias por cada persona que se ha conectado en esta noche, las personas que serán alcanzadas. Toca sus vidas, papá, y que ellos puedan experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios, que guarda sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Te bendecimos y te enviamos un abrazo de parte de nuestros pastores Daniel y Rosalba Álvarez, y nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Hasta luego. Hasta luego.